La música es una parte esencial de nosotros, es el pulso de nuestras emociones. Es la banda sonora de la evolución humana. Avanza, crece, cambia y acompaña nuestros pasos en constante musivolución. Nos encontramos en Berna, la capital política de Suiza. Venimos a hablar con David Vitali, quien trabaja en el Ministerio de Sociedad y Cultura, para que nos platique cómo es que el gobierno apoya las iniciativas para que todos los niños suizos tengan acceso a una educación musical de calidad en todo el país. Hello. Hello. I'm David Vitali. I'm head of the department or Unity Culture and Society, which is attached to the Federal Office of Culture, which would be a ministry in other countries. We are responsible for musical education, for access to literature, for the Swiss schools abroad. We have 3 in Mexico. For the language courses, trainings. We are conscious that we have a unique thing with this article in the constituency about musical education. The issue was brought about by organizations of music, which proposed to have an initiative, a popular initiative. This is one of the political instruments in Switzerland. Everybody can bring up an issue, a political issue. He will have to seek sufficient pressure, signatures from the population, and then we will have a votation. Of course, it was quite easy for them to have all those signatures because the amount of the population actually doing music, practicing music, playing an instrument is very high in Switzerland. Could you tell us a little bit about the projects that you're doing outside of or including the classical orchestra playing, for example? The field of my passion became innovations, new ways in classical music. Right. And so everything I do now, for several years now, is in a way unified by this theme. Like, where is the classical music world traditionally, and what new paths can there be? So you might say research and development in the field of classical music. So there's various things. There's music with children. There's a visualization project. There's an interest in cross-genre music projects, both as a player and a conductor. And so that's sort of the area in which I'm active in. El instituto, el ICST, es un instituto de investigación que pertenece al Departamento de Música y por una parte tiene un programa de investigación, como quien dice, independiente, pero por otra parte tiene una serie de colaboraciones con otras partes del departamento y otras partes de la universidad. Todos los proyectos que hacemos por el hecho de estar en una universidad de artes están relacionados directamente con la cuestión de creación musical, ya sea enfocada hacia la parte de composición o bien hacia la parte de performance también. Entonces los proyectos oscilan entre proyectos que tienen, como quien dice, una base técnica muy fuerte, donde se está desarrollando tecnología, a otros proyectos donde la reflexión es una parte importante o donde la interpretación musical, por ejemplo, es también una parte importante. La idea novedosa es que la práctica musical misma, lo que tú haces como artista, como compositor o como violinista, esa actividad es considerada como investigación. El tipo de actividad que tú haces dentro de un contexto de investigación. Y por otra parte, la cuestión que surge dentro de toda esa discusión es qué tipo de métodos puedes utilizar. Son esos métodos considerados como científicos, tienen validez científica, pero el punto es que esto abre un espacio para que los artistas
comiencen a ser parte de la investigación. Tell us a little bit about the work that you do here. Die Kinder kommen zu mir von der 1. Klasse bis zur 6. Klasse. Also von 6 Jahren bis 12 Jahren sind sie bei mir jährig. Und am Anfang erzähle ich immer eine Geschichte. Zum Beispiel Zauberflöte. Ja. Und dann lernen die Kinder die Geschichte kennen und die Musik. Ich finde, die Musik tut sehr fest Kinder auf. Es gibt Kinder, die sind sehr schüch, wo wenn sie Musik machen und tanzen und singen, dann nachher können sie wie «das kann ich». Und dann geht es ihnen besser. Der Erfolg. Ja. El que tú estudies música, el que haya esta fiesta de las neuronas cuando estás escuchando música, cuando estás haciendo música, te genera beneficios en otros campos, ¿no? O sea, un niño, por ejemplo, se puede concentrar mejor, resolver mejores problemas matemáticos. Es decir, estamos encontrando como muchos beneficios sustentados científicamente de estudiar música. ¿Qué crees que es lo que detiene a tanto las escuelas como el sistema de educación de nuestros países a que la música no sea una parte medular de la educación de nuestros jóvenes? Primero, es claro que a nivel global los países tercermundistas nos están educando a que maquilemos, ¿no? A que nos convirtamos en personas que obedecemos. No pensamos por nosotros. No pensamos por nosotros mismos. Es la Dirección General de Divulgación de la Ciencia y tenemos 2 museos. Universum es el museo más grande que tenemos, pero hay otro más pequeño que es el Museo de la Luz. Tenemos obviamente toda una parte de medios, donde hay medios escritos, radio, televisión, redes sociales. Tenemos la creación de exposiciones y también tenemos una parte dedicada al desarrollo académico. Y el día de hoy estamos trabajando esto que se llama multidisciplina, transdisciplina, interdisciplina, etcétera, en donde tomas saberes de 2 lados y los conjuntas para poder generar cosas nuevas. Hemos organizado a lo largo de ya casi 10 años festivales aquí en la universidad que se llaman los Encuentros de Ciencias, Artes y Humanidades. Se organiza durante 1 o 2 semanas, 3 semanas en el caso del Instituto de Astronomía cuando yo era director, obras de arte que te llenan el espacio. Conviertes al instituto en una galería de pintura, de escultura, con artesanías, con fotografías, presentas obras corales o de danza y haces mesas de discusión sobre temas de todo tipo, de ciencia, de cultura, etc. Tom, what makes a great music professor? I wouldn't know. I'm trying very hard to find out, but I've been working at it for a long time. I'm looking at one, so... I think it really has to do with taking other human beings seriously as human beings and not say, I am the authority and I have the information and you, if you pay close attention, will then have the information. It's not really that. It's a kind of sharing of experiences that you have an equal right to share. And one of the things I'm careful to say to students is that your opinion of this piece about whether this piece is beautiful has exactly the same value as my opinion. And so I think when you treat people fairly and treat them as fellow human beings with the same kind of rights and privileges as I have, then they come along. It's also true that you need to not be too boring. So first thing we did was
called together the committee that was bringing forward the initiative, talking with them and with the authorities of the regional governments to reflect on how put to work this article in the constituency. Why do you think music is so important in education, and why people were so eager to approve this law? The main argument is this idea, which is scientifically based, that playing music brings an advantage, helps developing the brain, the personality, the character. And we're trying to put into place a program which is called Youth and Music, Juventud y Música, which allows, after a certain certification, everybody to give courses or camps, organize camps in combination with music, and those are subsidized. Next to this program, we have an infrastructure of musical training in Switzerland, which exists since long ago. These are those musical schools, the musical universities, and a large amount of amateurial organizations who are really practicing music. All those different elements are partly subsidized by the state. What we're trying is to put up a cultural offer that includes everybody, because the social cohesion is the key word. Lo puedes ver en las educaciones de los países primermundistas. Generalmente tienen las escuelas primarias, secundarias, por poner un ejemplo, una banda, ¿no? De la escuela. Los chicos se les motiva a que toquen un instrumento. Sí se entiende la educación musical como parte integral de la educación de los individuos. Claro, no de relleno, ¿no? Como de repente se ve aquí, que es como, sí, la clase de música y cantan el himno nacional 80 veces. Y tan. Desgraciadamente, en nuestros países no tan bien educados, vemos al músico como este individuo que se rasca la panza, ¿no? Como que no hay un verdadero respeto por ese músico. We all know, I think, that the music we learned when we were 8 or 9 or 10 years old, we never forget. Whatever it is that happens to you then, just like the songs that were popular on the radio, the summer you fell in love for the first time at age 16, you don't forget those songs. So it means that it's very, very, very important, the music that happens to you at that age. And if no music happens to you at that age, then something there's a void, there's an empty space in you somewhere, I think. So what you want is for that space not to be empty, for young children to think music is a natural part of my life and something that I have a right to, just like having lunch. I should have lunch, I should have music, I should have exercise, I should have sleep. Those are all things that... They're basic. Yeah, and it doesn't have to be fancy. It just needs to be present. Make music present for young people. I would wish young children to be allowed to do music as an indispensable part of what they do and who they are. Even if it's beating on a drum, learn to play a little instrument, do something, sing, spend time doing music. No es la función del arte el ser un anzuelo para jalar a la gente a la ciencia, pero funciona muy bien, ¿eh? Sí, ¿no? Sería estupendo utilizar la música no solamente para matemáticas, sino para muchas otras cosas. O sea, el efecto terapéutico que tiene la música, pues también yo creo que podría en las escuelas y quizá en las mismas áreas de trabajo generar una baja de estrés en la gente, ¿no? El utilizarlo como una medida de desfogarse. In fact, I think music conservatories can do more even to adapt
how they train young musicians to the 21st century. The reality for most is that it's a portfolio of things. And then the question is it a passive portfolio where you need to jump from one to the other and you don't like certain things? Or can it be an active portfolio where you choose which field you go into? And that is where conservatories and music schools can do even more to teach about entrepreneurship, about branding, about positioning, about realizing what your own strengths are, what your weaknesses are that you can work on, where your passions really go, and adapt that to where the world is and where the world is circling and where your talents might be used. And it can be very many different fields. I could have gone after business school even stronger into arts management. Yo creo que desde ahí, o sea, tenemos un problema estructural en nuestra sociedad, en donde un profesor de primaria o de secundaria difícilmente va a tener el bagaje necesario para poder transmitir conceptos científicos con claridad y facilidad. Les es más fácil transmitir conceptos artísticos o nombres de artistas y su obra que nombres de científicos y su obra. Entonces lo que necesitamos es que los profesores de primaria, secundaria, preparatoria tengan un bagaje científico muchísimo más fuerte, muchísimo más fuerte, que entiendan mejor lo que es la ciencia. Lo que hace la docencia hoy en día también interesante es el hecho de que ya no hay, como quien dice, un perfil estandarizado al que tú quieres llevar a tus estudiantes, sino que cada uno tiene realmente un perfil individual de acuerdo a no solamente a las capacidades que tú tengas en el campo musical, pero siempre cada persona tiene otras capacidades, otros talentos. Y en medio de una situación tan diversa en cuanto al tipo de actividad que tú puedes realizar como compositor, es la cuestión cómo hacer que cada individuo vaya encontrando su entorno, su ámbito, sus posibilidades. Y es esa idea la que hace que la investigación, como quien dice, cambie el tipo el tipo de actitud que tú tienes cuando llegas a una escuela de artes a estudiar música. You think education, even at primary school level, we could mix more. Yeah. We could mix language with music and music with math and so on. And do you think music is especially fit for that? Ja. Also ich finde, die Musik sollte überall reinfließen. Also im Englisch singen sie ein englisches Lied, im Deutsch machen sie Text von etwas und bei mir tun wir halt das Theater machen oder was auch immer. Und man merkt auch, die Musik verbindet. Verbindet sowohl Kinder miteinander, als Lehrpersonen miteinander und Stunden. Also die verschiedenen Schulstunden. Musik kann man überall machen. Ich finde, Musik ist so wichtig, weil Musik macht man überall, auf der ganzen Welt. Und schon von Baby, Crying, Music. Oder ältere Leute hören Musik, machen Musik. Ich finde, es sollte in jedem Land, in jeder Schule Musik machen möglich sein. Es müssen nicht die Instrumente sein. Es können singen sein, man kann klatschen, man kann stampfen, man kann schnippen. Musik ist, ich bin Musik, oder? Und das sollte man einfach überall anbieten können. Also ich finde, man muss es anbieten in der Stunde. Und wenn man das macht, wird man sehen, was für einen grossen Erfolg nachher die Kinder haben in der Schule, dass es ihnen besser geht. Und wenn es ihnen besser geht, lernt man besser. Man kommt in die nächste Stufe und kann auch als erwachsene Person, wenn man noch Musik macht, einfach im Beruf geht es einem besser. Also ich finde, Musik gehört zum Leben. Es gehört zum Leben. Un gran pretexto de la gente para no estudiar música es, ya estoy muy grande, ¿no? Cuando que tú podrías aprender música en cualquier momento de tu vida, ¿no? Se puede convertir en algo que sea terapéutico para ti, que te ayude a crecer como ser pensante.
pero desgraciadamente lo vemos como que, pues híjole, pues yo voy a ser el oso si toco la guitarra. Claro, me equivoco, ¿no? No la Y eso tienes que tocar enfrente de las personas, sino que si te va a ayudar a que tu cerebro funcione mejor, pues lo puedes hacer para ti mismo. No tiene que convertirse en una cuestión profesional. ¿Qué nos puedes contar de la relación entre la educación, no nada más musical, sino la educación en el sonido? Trabajar con música y sonido es prácticamente lo mismo, lo sabrán los diseñadores sonoros. A lo mejor no es exactamente una nota producida específicamente por un músico, pero hay muchas cosas del sonido que te pueden poner tenso o que te pueden relajar, ¿no? Y lo mismo sucede con los músicos. Los músicos a veces cuando componemos no necesariamente estamos buscando melodías, sino más bien texturas sonoras o ambientes que no se sientan tanto, y lo voy a poner entre comillas, como una invasión musical en la película, sino más como una cosa que está ahí flotando en el ambiente y que te produce una emoción. I think people believe you if you're believable. My impression about teachers, people, when I talk to people about the teachers that most influence them, there are two kinds of teacher. One of them, they either say she was very, very strict and rigorous, or they say he was really enthusiastic about his subject matter. Those are the two things that I'm not very strict or rigorous, so I have to do it by being really enthusiastic and trying to say, Edgar, you're going to love this piece. And sometimes it works. I think sharing that love of what you're passionate about is something that it's like a disease. It's infectious. You catch it, you pass it on, and It is. Yeah. And I see many young musicians still, not only in Latin America, but also around here, who come out of conservatory and are like, Right. am I teaching or am I going to orchestra? And that's not the alternative anymore. That's like, true. no, wait. You can do many more things than that. You can, in your hometown, is there a festival of something that you're interested in already? In your country, that was the situation for me, is there a classical in club series in your country? Mm-hmm. I looked around in Switzerland, that was something that was interesting me. Classical music in a club, DJs and VJs and like sweaty walls from the dance party the night before. That was really my world. I looked around and I saw, no, in Switzerland that doesn't really exist yet. It's an interest of mine. Let's make it happen. And you're doing now. And we started this Y Night, and I got a bunch of friends together from different disciplines actually, musicians, but classical musicians, but also DJs, also VJs, graphic designers, cultural managers, bankers, and we all started talking about where is classical music. What are you interested in? If you don't go to the concert where you sit for 2 hours, and most of them didn't really, Right. Why is it? What could we do different? And that's then how we conceptualized this series, and later on a festival that now I'm doing. Uno de los aspectos que para mí fue más interesante de estas entrevistas fue la idea de que la música fuera una herramienta para la creatividad. No nada más es una cuestión de hacer que un niño empiece a tocar un instrumento, sino que un niño tenga pensamiento musical, que pueda lidiar con toda la complejidad de la música y después eso puede ser una traslación de pensamiento cuando sea un ingeniero o un abogado. La educación musical es sin duda importantísima para nuestros niños. A través de la música se pueden enseñar cosas que no se pueden enseñar de manera oral en un salón de clases. Por eso es tan importante que estudien música. No es nada más que queramos más músicos, sino queremos seres humanos que estén mejor conectados con su cerebro, con su cuerpo y con sus emociones.